Buenos días a todos y todas a este webinar del día de hoy. Soy Victoria Forastieri, especialista en sistemas alimentarios y medio ambiente en ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas, y estamos muy contentos de que nos acompañen en esta serie de webinars que hemos titulado El futuro de la comida, donde discutimos los temas más relevantes sobre los sistemas alimentarios en México y América Latina, y traemos a una diversidad de voces de la región y del mundo. Expertos, investigadores, activistas, representantes de organizaciones internacionales, periodistas, productores y más. En la sesión del día de hoy vamos a discutir y dialogar sobre un policy brief titulado Escalando las prácticas agrícolas sostenibles. Este policy es de autoría de ETOS y en particular fue escrito por José Luis Chicoma y Laure de Lalande. Este documento fue desarrollado en el marco del grupo de Think 20, o también conocido por su abreviatura T20. ¿Qué es el T20? Es un grupo de think tanks regionales e internacionales de los más importantes del mundo que es responsable de formular recomendaciones para los líderes del G20. Está compuesto por 11 grupos de trabajos que tienen como objetivo hacer recomendaciones de política pública en diversos temas. Y este Policy Brief en particular es parte del grupo de trabajo llamado Sistemas Sostenibles de Energía, Agua y Alimentos. Entonces, a partir de las recomendaciones generadas en estos grupos de trabajo, el T20 produce un comunicado que se comparte con los líderes del G20. Y en este caso, estas recomendaciones se harán en la próxima cumbre de este grupo, que tendrá lugar en Riad, Arabia Saudita, los próximos 21 y 22 de noviembre. Cabe mencionar que el grupo de G20 representa en conjunto alrededor del 80% de la producción económica mundial, o sea, 2/3 de la población mundial y 3/4 del comercio internacional. Y aquí participan los tomadores de decisiones al más alto nivel. En este conversatorio de hoy vamos a tener el honor de escuchar a Laure de Lalande, directora de innovación en ETOS y autora del Policy, quien nos presentará los puntos más relevantes de este. Posteriormente tendremos un conversatorio con 2 especialistas en donde podremos dialogar de manera conjunta sobre cómo se puede promover la agricultura sostenible en México y en la región. Nos acompañan Patricia Flores, representante del IFOAM Organics International. Hola Patricia, y Daniel Moss, director ejecutivo del Agroecology Fund. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Laura, adelante con la presentación, por favor. Muchas gracias, Victoria. Muy rápidamente les voy a dar una repasada por este brief. Por favor, mandamos la presentación. Un segundito. Este policy brief es titulado Escalando prácticas de agricultura sostenible a nivel mundial y básicamente presenta una problemática seguido de algunas recomendaciones muy prácticas dirigidas a los tomadores de decisiones del G20. Lo siento mucho, tenemos un pequeño problema con la presentación, pero en breve arrancamos con eso. Listo, lo siento. Voy a empezar presentando muy brevemente la problemática. El principal problema, digamos, por el cual decidimos desarrollar este policy brief es que la agricultura es responsable de varias crisis simultáneas, ¿no? O sea, es responsable y víctima de varias crisis de forma simultánea. La que sigue, por favor. Por un lado tenemos un problema de escasez de agua a nivel mundial y sabemos que la agricultura es responsable del consumo del 70% del agua dulce. La tercera parte de nuestros suelos están degradados. También sabemos que la actividad agropecuaria tiene mucho que ver con esto. Y en términos de uso de suelo, digamos, todas las actividades relacionadas con el uso de suelo provocan el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La mayor parte de ellas son relacionadas con la agricultura.
En términos de pérdida de biodiversidad, las cifras son abrumadoras. Estamos hablando de una pérdida del 60% de las especies entre 1970 y 2014. También sabemos que la agricultura es uno de los grandes causantes. Entonces, digamos que de manera general tenemos una crisis en términos de agua, una crisis en términos de suelos, en términos de biodiversidad, y esos son los 3 recursos que más necesitamos para la actividad agropecuaria. Y al mismo tiempo tenemos el gran reto de incrementar por mucho la producción agropecuaria de aquí al 2050 si queremos alimentar a la población mundial. Entonces, obviamente el tamaño del desafío es bastante importante. La que sigue, por favor. Una solución a este problema es la adopción de prácticas de agricultura sostenible, sean de prácticas de agroecología, agricultura orgánica, prácticas ecológicas en general. En este Policy Brief, de hecho, hablamos de agricultura sostenible con un enfoque sistémico, es decir, no solamente que permite atacar a las crisis que ya he mencionado de manera simultánea, sino que también atienda aspectos sociales y económicos. Ahora bien, si la agricultura sostenible fuera la gran solución a estos problemas, pues ¿por qué no estamos presenciando una adopción masiva a nivel internacional de estas prácticas? Eso se debe a varios elementos. Por un lado, pues sabemos que estos problemas, los que mencioné, no siempre están en el corazón de la agenda de los países, pero también existe una percepción de que adoptar prácticas agrícolas sostenibles es arriesgado, costoso y lento. Y eso, de hecho, en los hechos, en algunos casos sí es cierto. Puede implicar una transición complicada del modelo actual agroindustrial a un modelo totalmente distinto. Otro problema que presenta la agricultura sostenible, sus prácticas, es que es muy difícil de escalar. Son soluciones que están muy diseñadas para pues cada contexto local. Entonces, no tienen replicabilidad en otro contexto con condiciones geográficas distintas. Eso sí plantea varios retos a la hora de querer masificar este tipo de programas. Y finalmente, la tercera parte es que, o sea, si bien algunos países han tenido avances en términos de sus subsidios agrícolas para que sean más progresivos, más enfocados hacia lo verde, como puede ser la Unión Europea, de manera general sí siguen siendo muy vinculados a temas de productividad, y principalmente en América Latina. Entonces, promover la agricultura, prácticas agrícolas sostenibles, tiene que tomar en consideración otros indicadores, no solamente de productividad, que en este momento no están integradas en las políticas públicas. La que sigue, por favor. Entonces, por esta razón hemos desarrollado estas 3 recomendaciones de las que le hablé. La primera es que los países del G20 promuevan estas prácticas agrícolas sostenibles con un énfasis en los agricultores familiares. ¿Por qué los agricultores familiares? Porque los sistemas de producción de pequeña escala tienen un alto potencial para desarrollar, experimentar y difundir prácticas agrícolas sostenibles. Muchas veces son sistemas de producción que no son mecanizados y las personas que están al frente de estos sistemas de producción sí tienen cierto conocimiento en términos de agroecología. Ahora bien, para que eso suceda, necesitamos 2 transformaciones muy importantes, que no son nada menor, incluso podemos hablar de una reforma. Uno que es el rediseño de los programas de subsidio y de extensionismo, como lo mencioné anteriormente, pero también redirigir inversiones, programas de financiamiento hacia otro tipo de proyectos que tengan en cuenta otros objetivos de los actuales. La que sigue, por favor. Para que eso pueda suceder, el segundo paso, digamos, una segunda recomendación es que los países del G20 promueven el diseño de nuevas políticas y nuevas estructuras de gobernanza que permita o que habilite, digamos, un entorno para que eso pueda ser realidad, para permitir esta transición agrícola con miras al escalamiento, ¿no? Que es como la ambición última de lo que planteamos en este Policy Brief. Sabemos que
una sola institución gubernamental no puede estar a cargo de una agenda tan ambiciosa. Se requiere que se movilicen varias secretarías, varias dependencias y se coordinen para poder llevar a cabo una transformación de este tamaño. Principalmente es deseable que se haga a nivel de un territorio delimitado. Otro punto que sugerimos es empoderar a los promotores de la agricultura sostenible. Las cadenas de valor y los sistemas alimentarios sabemos que son estructuras de actores con, digamos, una gran asimetría de poderes, ¿no? Y quienes promueven la agricultura sostenible, de hecho, no tienen mucha voz en estas estructuras. Entonces, ahí la idea es que los gobiernos pues les den mayor espacio, principalmente para la toma de decisiones. Y finalmente, el tercer punto es que las administraciones públicas, tal como están diseñadas en la actualidad, no son aptas para promover una agenda de este tipo. Se requiere cambiar los paradigmas de las personas que están en estas dependencias. Se tiene que cambiar incluso el personal que labora ahí a veces, desarrollar nuevas capacidades, pero sobre todo desarrollar un nuevo concepto del desarrollo agrícola diferente al que ha predominado en las últimas décadas, ¿no? Y eso no es tarea fácil. La que sigue, por favor. Y finalmente, nuestra tercera recomendación es que los países del G20 promuevan más investigaciones, sea desde la FAO o otros actores afines multilaterales, para medir los impactos socioeconómicos ambientales de la agricultura sostenible y que ayuden también a difundir buenas prácticas. ¿Por qué medir estos impactos? Ya tenemos evidencias, digamos, de que prácticas de agricultura sostenible podrían alimentar al mundo, ¿no? No obstante, estas evidencias no son contundentes, es decir, hay una gran corriente de actores que argumenta que el único modelo que permite alimentar al mundo es el modelo actual, mayor tecnología, mayor industrialización, y existen, digamos, una lucha científica, ¿no? En cuanto a las cifras en términos de productividad, para, digamos, descartar este tipo de soluciones. Entonces, lo que se requiere es tal vez evidencia más contundente, más sistematizada a nivel internacional, para tener, digamos, de manera mucho más clara los impactos socioeconómicos y ambientales de esta agricultura y tener la certeza de que realmente representa una opción viable para la humanidad. Y para las buenas prácticas es igual, ya contamos con manuales, guías de agroecología en muchísimas partes. Ahí se trataría más de sistematizar, integrar más este tipo de documentación para que estén mucho más disponibles para quienes estén interesados y más que nada juntar todos estos acervos de información sumamente valiosa. La que sigue, por favor. Con eso termino esta muy breve presentación de este brief y vuelvo a ceder la palabra a Victoria. Gracias. Muchísimas gracias, Laure, por esta increíble e interesante presentación, muy sucinta, pero con los principales puntos. Y ahora, si les parece, vamos a la discusión abierta de este policy brief. Primero, quisiera empezar contigo, Patricia. Patricia es especialista en agroecología y desarrollo rural en América Latina. Ella ha sido facilitadora y docente en programas de desarrollo de capacidades para la agroecología y la producción orgánica. Y es una apasionada de crear alianzas, cooperación y sinergias institucionales para la agroecología sostenible. Patricia, tienes 7 minutos, por favor, para darnos tus comentarios sobre este policy y nos encantaría escucharte. Adelante. Okay. Gracias por la oportunidad de participar y comentar. Saludo la elaboración de ese documento que sin duda viene a traer importantes insumos para poder enriquecer la discusión en el famoso G20. Creo yo que la manera en que también ha sido abordado en esas 3 principales bloques de recomendaciones traen mucha luz a cómo poder trabajar. Esas recomendaciones también podrían estar articuladas y conectadas
primero, de tratar de colocar agricultura sostenible, en donde quizás hay muchas corrientes de distinta mirada de la sostenibilidad, con una mayor claridad de que estén sustentadas en los principios agroecológicos. Y para eso es necesario cualquier documento de políticas, poderlos insertar en una visión de la complejidad que nos traen los sistemas alimentarios hoy en día. Entonces ahí me parece súper valioso de traer esas recomendaciones en esa mirada amplia dentro de lo que es la agricultura en los sistemas alimentarios. Y ahí hay como 3 esferas en donde podemos traer las recomendaciones vistas desde las oportunidades que tenemos dentro del ámbito de la agricultura y la alimentación. Uno que tiene que ver con el ámbito societal de las personas, los individuos, las sociedades y también de la naturaleza que nos envuelve en seres humanos. En el ámbito productivo económico, ¿no? Donde están las soluciones hacia lo que son los sistemas de producción, cómo se conectan con las economías, y el ámbito político jurídico, ¿no? Donde hablábamos, que de hecho lo mencionan en el punto de recomendaciones. Y ahí tener que trabajar con el principio de que somos países, un continente, el continente más diverso del planeta, que tenemos que trabajar con esa condición de mega diversidad, no solo en términos biológicos, sino también en términos culturales, que somos países que tenemos una herencia milenaria, somos una civilizatoria del mundo, y ese es un punto de partida muy importante para lo que queremos construir en el sector, ¿no? Desde los olmecas hasta Caral tenemos una enorme herencia tecnológica, una riqueza de alimentos que se traduce hoy en día en esa canasta diversa que tenemos con alimentos altamente nutritivos. Y en el ámbito político-jurídico, como mencionaban ustedes ahí, hay todo un tema hacia lo que es el trabajo en los territorios, en esa mirada territorial con los gobiernos regionales descentralizados, en donde muchas veces los cambios son muy factibles de poderlos llevar a escala para poderlos ir subiendo, ¿no? Y la transformación de los sistemas, que finalmente es lo que buscamos. Vemos ahí posibilidades de interacción muy grandes con las políticas de apoyo alimentario, los programas de alimentación escolar que han venido a dar una respuesta muy clara y una dinamización muy interesante en países como en Brasil, y Perú también lo está empezando a hacer. Y también el tema de la pandemia nos ha llevado a mirar esos territorios con un mayor interés, porque hay todo un fenómeno de retornantes, de una nueva recomposición de cómo funcionan los territorios rurales, y hay que tener una mirada ahí hacia la juventud y de cómo puede ofrecerse en ese espacio nuevas oportunidades de emprendimientos y de competencias a ese nivel. Y bueno, el ámbito económico también en términos de reconexión entre lo que es lo rural y lo urbano, que hoy en día también ha mostrado luces de cómo podemos ir escalando a partir de la revolución gastronómica, por ejemplo, que se ha dado muy claramente en muchos de nuestros países, en especial en Perú. México también tiene una tradición gastronómica muy importante, donde nos permite ir acortando cadenas de valor y nos permite ir trayendo mejores beneficios en todos los actores que participan en la cadena, en este caso de los alimentos. Y creo que hasta aquí para no sobrepasar el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios, Patricia. Sin duda, creo que la pandemia nos ha enseñado a voltear más a los territorios y a lo local y a darle más importancia y partir de ahí, de abajo hacia arriba, ¿no? de los movimientos de grassroots. Ahora nos encantaría escuchar a Daniel Moss, que nos acompaña. Él es un apasionado por entrenar líderes locales y por apoyar la labor de organizaciones de grassroots para mejorar servicios públicos. Asimismo, se ha enfocado en reforzar las capacidades y la rendición de cuentas del sector público y ha escrito sobre alimentación, agua y derechos humanos para revistas como National Geographic, Huffington Post y diversas plataformas de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Tienes 7 minutos, por favor, para compartirnos sobre tus comentarios del Policy Brief. Gracias. Sí, perdón.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes, con los oyentes y con ustedes los colegas y las colegas de Atos. Sí, yo creo que voy a seguir con los comentarios, realmente los puntos que destacó Patricia. El Fondo para la Agroecología es un conjunto de donantes privados y públicos que se han juntado para invertir en la agroecología. Y entonces, cuando hablamos de la agroecología, pensamos en tres aspectos: la ciencia, la práctica y los movimientos sociales para hacer un entorno amigable a la agroecología. Y yo creo que y también es cierto que es un grupo de financiadores privados del mundo filantrópico. Coordinamos muy estrechamente también con los fondos bilaterales y multilaterales que también están financiando una transformación agrícola. Como cualquier organización, yo creo que tenemos que seguir debatiendo nuestra teoría de cambio. Cómo, o sea, que con el excelente informe que se elaboró, pues ustedes focalizaron en todos los cambios, la transición bastante enorme que tenemos que hacer. Entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacer todos estos cambios? Entonces nosotros en el Fondo para la Agroecología apostamos mucho con lo que mencionó Patricia, con los movimientos sociales. Creemos mucho en el poder, la necesidad del protagonismo que esté dentro de las propias organizaciones, de los productores, de los consumidores, que son ellos que tienen que liderar un esfuerzo, que pues por supuesto tenemos que trabajar con los gobiernos, sí es obvio, pero ¿cómo se van a comprometer los gobiernos? Los gobiernos obviamente tienen muchos intereses políticos, económicos, etcétera, etcétera. Y pensamos que lo más duradero, lo más democrático, es fortalecer el poder de las organizaciones de base, porque son ellos que van a dar toda la energía, todo el seguimiento a los tomadores de decisiones para implementar, para primero elaborar y luego implementar las políticas necesarias. Entonces, y creemos que esto de los movimientos sociales no es solamente una cuestión de poder político, es también una fuente de compartir conocimiento, porque yo creo que toda esta discusión, yo creo que el punto de partida es que el sistema actual es un fracaso, ¿no? O sea, que realmente hemos visto las debilidades del sistema de extensión que tenemos, que un sistema de arriba para abajo, donde hay unos profesionistas que realmente están bastante influenciados por los negocios agroindustriales. Y todo, hay muchos intereses que realmente pues yo creo que es obvio, ¿no? Hemos visto realmente la consolidación de la industria de los insumos a nivel mundial, con muy pocos actores que están vendiendo a los productores sus productos de semillas, de abonos, de pesticidas, y que realmente toda la manera en que se ha evolucionado el sistema alimentario se basa en los intereses económicos de unos pocos, y su poder económico político a los gobiernos ha sido bastante contundente, ¿no? Entonces, partiendo de esta realización que sí enfrentamos un problema grande, tenemos que pensar qué son los mecanismos para que se pueda, ¿cómo es la palabra?, desaprender estas malas prácticas. Entonces creemos mucho que es muy importante todo el movimiento de campesino a campesino, por ejemplo, que es una forma de extensión de colega a colega, de campesino a campesino, de indígena a indígena, para compartir su conocimiento sin la interferencia de los intereses económicos. Bueno, esa es obviamente una manera de verlo un poco sencillo, porque todos vivimos en un ecosistema complicado, pero bien, sabemos que existe mucho conocimiento y prácticas, y tenemos que revivir estas prácticas, estas culturas que han sido bastante diluidos o derivados por los intereses económicos. Entonces, solamente para dar un ejemplo, unos ejemplos.
nosotros damos apoyo a 3 alianzas mundiales que creemos que han jugado un papel muy importante para iniciar esta transición. Uno es en África. Apoyamos a una alianza continental que se llama la Alianza Africana para la Soberanía Alimentaria. Y justamente están realizando una campaña con los gobiernos africanos para incluir la agroecología dentro de sus planes de acción para mitigar y adaptar al cambio climático. O sea que ahí enlazando el reto de realmente tener un sistema alimentario auténticamente amigable con el medio ambiente, que no es solamente producto de unas semillas fabricadas en unos laboratorios que son la propiedad de unas empresas con estas semillas, por ejemplo, genéticamente modificadas. Y también están trabajando con los gobiernos para desmantelar los incentivos y subsidios que hoy existen hacia la industria, la agroindustria. Y pues invertir estos fondos públicos en, por ejemplo, la capacitación de organizaciones campesinas, en la restauración de mercados locales, territoriales, o sea, toda la infraestructura que es necesaria para realmente apoyar a esta transición. Luego apoyamos a la Vía Campesina, que es una red mundial de campesinos y campesinas y gente indígena. Pues en muchas maneras están en varios países, yo creo que trabajan en más de 70 países para velar por las políticas agrícolas que realmente pueden favorecer a los bienestares de los campesinos y campesinas. Y también muy importante es que ellos manejan una red de escuelas agroecológicas. Yo creo que esto sí responde a la necesidad de compartir el conocimiento y ver otra manera de extensión que realmente se basa en el conocimiento local. Y pues quizás tercero, yo creo que muy importante es el Consejo Internacional para Tratados Indígenas. O sea que sabemos que todas las prácticas que mencionó Patricia, de alguna manera, pues estas son prácticas ancestrales de la agricultura y tenemos que reconocer y respetar esas prácticas y también pues agradecer a los originarios de estas prácticas. Y yo creo que ellos también están tratando de restaurar, recuperar los sistemas indígenas de alimentos, que también en cuanto a la biodiversidad, por ejemplo, es sumamente importante, y en cuanto a las dietas más sustentables, más saludables, son ellos que realmente nos están aportando este conocimiento que realmente es parte, es fundamental para la transición que tanto requerimos. Pues esto. Gracias. Muchas gracias, Daniel, por tus comentarios. Sin duda, los modelos que nos cuentas como ejemplo me parecen importantísimos para replicarlos en otras regiones del mundo y dando importancia a estos movimientos locales y ancestrales, ¿no? Y entender que es un mundo muy complejo que se debe de atender con la misma forma, de forma compleja y diversa. Gracias por tu comentario. Y ahora, si quieres, Laura, tomar la siguiente ronda de preguntas. Muchas gracias, Victoria. Sí, tenemos 2 preguntas para ustedes. De nueva cuenta van a tener 7 minutos para contestar. Y primero me gustaría empezar con Patricia, que ya nos diste algunas luces sobre esta pregunta, pero igual y si pudieras profundizar un poco sobre qué áreas de oportunidad existen para la agricultura sostenible en la región de América Latina. Adelante, Sí. Patricia. Muchas gracias. En verdad sí, adelanté porque el propio documento de políticas te lleva hacia la reflexión de las oportunidades y las acciones que se deben desarrollar. Y a mí me gusta separarlas en esas 3 esferas de acción, ¿no? Lo societal, lo productivo económico y lo jurídico legal, ¿no? O lo político jurídico, mejor dicho. En ese ámbito societal yo creo que sin duda, y recalco y refuerzo mucho lo que decía ahorita Daniel, es el reconocer ese punto de partida de esa diversidad biológica, cultural, que es el punto de partida especialmente en nuestro continente, en nuestra región latinoamericana.
son tecnologías que están vivas, no son tecnologías que quedaron en el pasado. Basta con que uno salga a una zona rural cualquiera de nuestro país y uno puede ver cómo se sigue reproduciendo y adaptando y desarrollándose toda esa tecnología milenaria que nos ha permitido conservar hasta el día de hoy las más de 50 razas de maíz, las más de 400 variedades de papa, y así podríamos nosotros, decía de maíz de Perú, porque en México no sé exactamente cuántas son, pero vamos a que somos centros de origen de importantes cultivos para la alimentación del mundo. Y es un absurdo creer que podemos desarrollar el sector y los sistemas alimentarios más resilientes sin tener en cuenta ese punto de partida. El negacionismo de la naturaleza y de nuestra diversidad nos lleva simplemente a un camino sin retorno, y no tenemos ese espacio para darnos un camino sin retorno, porque lo que hagamos el día de hoy, no solamente hacerlo bien, no hacer mal las cosas, sino solamente hacer un esfuerzo adicional de querer virar el rumbo de a cómo estamos yendo como planeta, implica tomar acciones en ese sentido. En términos de la parte productiva, económica, esa reconexión entre zonas urbanas y rurales con la revolución gastronómica ha dado luces muy importantes. Tenemos ejemplos en México, como por ejemplo la red de tianguis y mercados orgánicos en distintos estados. En Perú también tenemos una feria importantísima que se llama la Agroferia Campesina, cuyo lema es el Perú se encuentra. ¿Por qué? Porque tenemos más de 20 regiones en el Perú, y ahí se encuentran esas 20 o más regiones y en donde participan los propios productores en esa familia extendida, ¿no? Viniendo desde zonas inclusive muy remotas a la capital, organizándose, ¿no? Los distintos roles a nivel del núcleo familiar para poder llegar y abastecer a una capital que concentra mucha población y que tiene una frecuencia de consumidores que está de 5.000 para arriba en forma diaria, 3 veces por semana, ¿no? Somos despensa alimentaria del planeta, también se repite mucho, esa es una oportunidad enorme que tenemos. Sin embargo, ya Julio Verdaguer nos mencionaba de que esa resiliencia se está viendo fuertemente afectada si es que no se toman medidas para poder proteger precisamente a los millones de pequeños agricultores, vecinos, indígenas que nos proveen el 70% de la canasta en el continente. Y no olvidarnos que hay un mercado emergente enorme en estos momentos que se ha resaltado por el tema de la pandemia. La gente busca desesperadamente alimentos de calidad, nutritivos, que fortalezcan su sistema inmunológico. Esto es un mercado enorme, global, de casi 100.000 millones de euros, o sea, no estamos hablando de un mercado pequeño, que en nuestro continente se viene desarrollando y fortaleciendo, dependiendo también de este otro ámbito que estaba mencionando, que es el ámbito político-jurídico, porque para que realmente se potencie todo lo que he dicho en estas dos esferas que mencioné primero, se requiere realmente políticas que habiliten y puedan permitir el desarrollo de un sistema alimentario sostenible, resiliente para los desafíos actuales. El MIDIS, por dar un ejemplo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en Perú, como lo hay esos ministerios con otros nombres en distintos países. El MIDIS en Perú maneja un presupuesto de más de 4.000 millones de soles y tiene solo el 6% aproximadamente dedicado a proyectos productivos que tienen que ver algo con la agroecología, a partir de la experiencia que ha tenido la sociedad civil con los grupos de productores, los campesinos que han desarrollado durante más de 30 años soluciones agroecológicas a los desafíos que vivimos. Y entonces sería interesante ver que también como política de Estado se haga compras públicas donde se prioricen la compra a los productores ecológicos en determinados territorios. De hecho, ya se viene haciendo y ha sido política y han sido premiadas esas políticas como las mejores políticas públicas, ¿no? Entonces, no es novedad lo que estoy diciendo, pero sí es importante recordarlo, porque a veces ofrecen soluciones a los tomadores de decisión como si no existieran ya probada la evidencia de cómo realmente podemos reconectar en estos espacios y territorios una mejor dinámica que traiga prosperidad para todos. Sí me parece interesante lo que mencionaban, quiero retomarlo en este ámbito político-jurídico, el tema de los subsidios inteligentes, porque esos subsidios que están mal invertidos, ¿no? La palabra subsidio no puede tenerse en cuenta como algo malo, negativo, dependiendo qué es lo que financia. Y sin duda, si tenemos subsidios que solo nos llevan a profundizar la crisis, esos tienen que ser eliminados. Y por eso la necesidad de esa mirada de
tema, de ese territorio, de cuál es nuestro punto de partida, de lo que mencionaba, de cómo hacemos esas conexiones, para que esos subsidios respondan a potenciar las cosas buenas y las cosas necesarias que necesitamos para poder traer prosperidad en las comunidades en donde estamos viviendo. Y por último, en este ámbito político-jurídico, la intervención de los estados es muy importante para la preservación de los bienes comunes. Y en nuestro caso, en América Latina, esa es una oportunidad magnífica de poder demostrar por la diversidad del suelo, ¿no? Por la necesidad de tener esa agua, ¿no? Por la necesidad de mantener la calidad del agua, por mantener esa diversidad enorme que tenemos en 7 países solamente, son mega diversos en esta región. Entonces, bueno, con eso termino mi presentación a tu pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, y muchas gracias por lo concreto y lo aterrizado, ¿no? De la respuesta. Yo me llevo de que efectivamente, o sea, no estamos partiendo de cero para nada, como un poco el tono de mi presentación era un poco pesimista. O sea, estás hablando de que pues ya existen prácticas ancestrales, principalmente en las comunidades indígenas en América Latina, que podemos aprovechar. Efectivamente hay un mercado emergente, o sea, hay una demanda para este tipo de productos y eso es lo que hace, de hecho, que ha hecho que estos movimientos ya existan, ¿no? Y principalmente la agroecología, la agricultura orgánica y todas las experiencias de compras públicas que en realidad ya hace décadas que tenemos experiencia en este tipo de políticas públicas. Yo me llevo estos tres, y obviamente dijiste mucho más, pero sí reconocer lo que ya se ha hecho y lo que sí se ha comprobado que funciona, ¿no? Daniel, sigo contigo con la pregunta siguiente. ¿Cuáles consideras que son las prioridades para avanzar hacia la agroecología en el corto y el mediano plazo? Gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias. Pues yo creo que las prioridades es un poco para seguir el hilo de muchos de los cambios que estamos viendo a nivel mundial. O sea que profundizar nuestra conexión. Yo creo que lo interesante de la agroecología y otras técnicas, otras maneras de hacer una manera de producir y consumir los alimentos en una forma diferente, es su conexión con otras prioridades globales. Por ejemplo, obviamente el cambio climático. Y pues había mencionado que el trabajo de AFS en África es justamente de vincular su trabajo con la transformación del sistema alimentario con algo amigable con el team. Entonces yo creo que tenemos que ir donde está el interés y es uno. Yo creo que esto obviamente con COVID se ha visto, ha habido una oportunidad para destacar los beneficios nutritivos de un sistema que se basa en la biodiversidad, por ejemplo. Entonces es otro. Yo creo que, pues quizás hablando un poco más de mi país aquí en los Estados Unidos, pues hemos estado viviendo un momento de mucho reconocimiento de nuestra propia historia racista. Y yo creo que en esto hemos visto el interés, o sea, que la gente un poco más entiende la necesidad de apoyar e incluir a productores de otras razas, o sea, que reconocer realmente su aporte al mundo. Y obviamente la mayoría de los alimentos del mundo están producidos no por la gente blanca. Entonces yo creo que hay un interés en invertir en las empresas de las personas morenas y negras. Y yo creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Yo creo que una prioridad es, como había mencionado, cambiar el modelo de aprendizaje. O sea, que realmente cuestionar los sistemas de extensión que nos han conllevado a los problemas que estamos enfrentando. Y pues experimentar con los otros sistemas de campesino a campesino, de otras maneras de realmente reconocer los conocimientos de otras culturas y pues contar con, o sea que destacar la experiencia, el conocimiento del propio campesino para ser científico.
para realmente, para que nosotros entendamos que las soluciones para los problemas que estamos enfrentando, sea sequía, sea falta de biodiversidad, sea problemas con plagas, muchas veces son los propios productores que tienen soluciones. Y entonces yo creo que es muy importante en el corto y mediano plazo invertir en las capacidades de investigación de estas organizaciones, que por supuesto no lo pueden hacer solo, tienen que vincularse con instituciones públicas y privadas de investigación, con universidades, etcétera, pero realmente de reconocer el papel protagónico e importante de los propios productores. Yo creo que en esto de compartir conocimiento es importante otras experiencias sur a sur. Yo creo que fue el lunes o martes de esta semana justamente una contraparte nuestra en la India, Vijay Kumar, que es gerente de un programa en la India, en Andhra Pradesh, sobre un programa de presupuesto cero para la agricultura natural, estuvo dando una presentación en México sobre cómo ha sido esto de la inversión pública en la India para hacer la transición hacia, pues, realmente una inversión en un sistema nuevo de investigación y extensión en la India para fomentar, para apoyar a la agricultura. Ahí se llama agricultura natural. Y yo creo que estas experiencias de compartir entre políticos, entre burócratas, entre productores, es muy importante porque hay mucho que aprender. Y yo creo que esto lo hemos visto también resultados muy importantes. Yo creo que es importante enfocar en el FAO. Pues dentro del FAO y dentro del Comité para la Seguridad Alimentaria, hemos visto un esfuerzo grande de parte de las organizaciones civiles para presionar a sus gobiernos a realmente cambiar los pilares del desarrollo agrícola a nivel mundial y realmente introducir los conceptos y las prácticas agroecológicos, y hemos visto mucho avance. Entonces yo creo que es tan importante trabajar a nivel territorial en cualquier valle, en cualquier lugar, como trabajar en el ámbito internacional, porque obviamente hay una dinámica muy favorable cuando los gobiernos escuchan también y sientan la presión de sus colegas a nivel internacional y están más abiertos a las presiones de las organizaciones de bases en sus territorios. Yo creo que tenemos que aprovechar en este momento el interés también en el mundo de conservación. Yo creo que la conservación de la naturaleza pues muchas veces ha sido una mirada a la naturaleza sin personas, o sea que incluso viendo a los campesinos como destructores del medio ambiente. Y bien es cierto, han sido porque por los malos incentivos que tenemos en el sistema, pero viendo que parte de la solución tiene que ser de dar apoyo a los productores agroecológicos y de otras técnicas para que realmente puedan jugar su papel como resguardianes de la naturaleza. Yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que otra oportunidad, bien, yo creo que tenemos que hablar sobre las oportunidades en los mercados globales y el consumo internacional para los productos que tenemos que ir produciendo, que son productos más sanos para las personas, para la tierra. Pero yo creo que enfocarnos en el corto y mediano plazo en los mercados locales y territoriales. Yo creo que ahí pasa la mayoría de los alimentos. Y yo creo que hay mucho que se puede hacer, incluso a nivel municipal. Un alcalde, por ejemplo, puede hacer mucho en su propia plaza para realmente incentivar la entrada de productos locales. Y eso yo creo que en todos los mecanismos de demanda y oferta, yo creo que mucho puede pasar en las plazas locales. Entonces yo creo que hay que trabajar con los políticos a este nivel y también de incentivar o de animar las colaboraciones entre los productores y sus autoridades para que realmente hayan espacios para los productos sanos. Gracias. Muchas gracias a ti. De las dos intervenciones, yo creo que nos podemos llevar que hay dos
acciones sumamente importantes para empujar esta agenda, que es lo local. Los dos mencionaron la importancia de involucrar a los gobiernos locales y que ahí realmente hay una oportunidad de cambio mucho mayor, de hecho, que a nivel nacional. Y ambos, y sobre todo Daniel, están diciendo que no solamente es el tipo de conocimiento, el contenido del conocimiento el que tiene que modificarse, pero sobre todo la forma en que se está transmitiendo este conocimiento y los actores que están involucrados en la transmisión del conocimiento, ¿no? Incluso pues poniendo en tela de juicio un poco el sistema de extensionismo tradicional que conocemos en América Latina. Yo creo que esos son dos acciones muy concretas que nos podemos llevar. Y finalmente, me parece bastante pragmático y maravilloso pensar cómo podemos empujar esta agenda que es bastante no muy popular en los gobiernos, pegándola a agendas más de mayor prioridad, ¿no? Mencionaste la agenda de conservación, pero la de cambio climático, que ya se nos viene, la de nutrición, que también es una que siempre se mueve porque habla a los consumidores, y la de discriminación, que me parece bastante interesante como estrategia de incidencia. Muchísimas gracias a los dos por sus respuestas, y voy a ceder la palabra a Victoria para que puedan contestar las preguntas que tenemos de nuestra audiencia. Gracias. Muchas gracias. Algunas de las preguntas que han mandado, tal vez Patricia, tú nos podrías ayudar con esta pregunta que dice: ¿qué tan resuelto está el tema de género en la agroecología y cuáles son los indicadores que son evidencia de la respuesta hecha por los especialistas? Y de una vez, Daniel, te leo alguna para que la respondas después de Patricia. Es ¿cómo se podría hacer un acercamiento a congresos locales para poder empujar una reforma y llevar este tipo de cambio? Por favor, si nos contestan. Sí, bueno, encantada. En verdad, son preguntas todas, estaba mirándolas, pero son de una audiencia muy entendida en el tema, se nota por la calidad de sus preguntas. Muchas gracias por eso. El tema de género, en verdad, se ha venido trabajando muchísimo. No existe ninguna intervención agroecológica que no incluya como un enfoque transversal a todas las intervenciones que se hacen. Últimamente hemos estado trabajando en un indicador nuevo que tiene que ver con la diversidad de dieta. Y cuando uno habla de dietas y cómo se construye la dieta en las familias rurales especialmente, uno tiene que trabajar con una dedicación y un esmero redoblado con las mujeres, especialmente con las mujeres en edad reproductiva y con niños menores de 5 años. Y ahí hemos tenido un trabajo extraordinario porque se logra transformar el sistema de producción, se rediseña la parcela familiar en función de las necesidades de la alimentación de la familia, y casi en una intervención hecha a la medida para cada una de las familias, porque no todos tienen las mismas necesidades. Y eso nos ha obligado a nosotros, como agentes de cambio de las disciplinas agropecuarias, ¿no? y ambientalistas, poder tener también una actualización de formación en términos de nutrición, alimentación y calidad de alimentos. Y eso nos lleva, sin duda, al trabajo con las mujeres, empoderándolas, educándolas, pudiendo que ellas puedan elaborar mejor la dieta en sus familias, y también con el excedente de la producción a nivel familiar estén mejor articuladas en los mercados para poder generar ingresos, y el dinero que generan de esas ventas en sus mercados puedan ellas adquirir los otros alimentos para complementar la canasta de la familia con otro criterio, ¿no? De una mejor alimentación. Y esto es muy importante porque en Perú y en muchos de nuestros países tenemos un tema de anemia que no baja, y para poder bajar un punto de anemia significa muchos millones de invertidos para poder cambiar esto, y es un indicador que es muy susceptible, a la menor cosa se vuelve a disparar. Entonces, para poder tener cambios duraderos que transformen realmente la vida de las personas, se parte con la educación,
con la alimentación, educando a las madres y poder proveer una buena alimentación desde el momento que se está gestando, ¿no? Y eso realmente nos ha traído mejoras del 30% en dietas, empoderando a las mujeres y siendo parte de esa narrativa y esas historias de éxito. Y así vamos innovando, ¿no? No solamente mejorar ingresos con las mujeres o que participen en espacios públicos, que también son indicadores importantes, sino también que ellas se vuelven en la principal protagonista de la transformación de sus propios sistemas alimentarios en sus comunidades. Bien. Gracias, Patricia. Daniel, por favor. Sí, gracias, Patricia. Sí, yo creo que respondiendo a la pregunta, es cierto que es una pregunta grande, ¿dónde entrar en las comunidades? ¿Dónde entrar para apoyar a quién en esta transformación? Y pues solamente puedo hablar del punto de vista de la metodología de nuestro fondo. Es que tratamos de identificar organizaciones realmente representativas de las poblaciones afectadas y también protagonistas en las soluciones que están tratando de hacer. Voy a dar unos ejemplos. Hoy, últimamente hemos establecido un fondo para COVID, o sea que organizaciones que están tratando de responder las necesidades sentidas a nivel comunitario, para ayudar a las familias a tener alimentos sanos para poder sobrevivir y enfrentar las afectaciones sobre el cuerpo. Y pues también tratar de aprovechar el momento para concientizar igual a los consumidores y a los productores sobre la necesidad de producir alimentos sanos. Lo que hemos visto es que con muy poco dinero hemos podido trabajar con pequeños grupos de mujeres, por ejemplo. El martes tuvimos un conversatorio con organizaciones de mujeres de la India, de Malasia y de las Filipinas. Y con muy poco dinero han podido trabajar para hacer clases de cocina, repartos de alimentos. Y no solamente esto, sino trabajar también en cuestiones de defensa de derechos de las mujeres, también en cuestiones de cómo organizarse mejor para vincular con organizaciones nacionales para combatir los subsidios perversos. O sea que quizás partiendo de las necesidades muy sentidas a nivel comunitario, pero queriendo vincularse dentro de lo que nosotros llamamos el movimiento para la agroecología. Pues el movimiento no es un cuerpo tan identificado, pero es algo como un poco amórfico que contiene un montón de corrientes. Pero creemos que es importante. Siempre lo más importante es el nivel territorial. Eso sí, si una organización no tiene raíces reales en las comunidades, pues no tiene mucho sentido. Pero sí lo importante es que, por ejemplo, para nosotros identificamos organizaciones que tienen estas raíces, pero también tienen el interés de hacer crecer un movimiento nacional e internacional. Y por eso vemos muy importantemente, creo, que hay organizaciones muy locales que a final de cuentas también de alguna manera están haciendo incidencia a nivel del FAO, a nivel internacional. Y creemos que esto tiene que ser como... Y no es tan fácil, obviamente, no todas las organizaciones están capacitadas para esos diferentes niveles de intervención, pero creo que eso es de ir del local hasta global, es por lo menos la ambición. Muchas gracias, Daniel. Qué interesante tu respuesta. Ahora quisiera hacerles una pregunta a los dos, la cual se ha ido contestando a lo largo del conversatorio, pero de todas formas, a ver si podemos encontrar cómo contestarla. Y la anclo un poco en otras preguntas que ha hecho el público, tanto en Facebook como en Zoom. Es cómo ven el futuro de la agroecología sostenible y la agroecología. Y la relaciono con cómo lo ven implementando modelos de educación alternativa, local y técnica para empoderar al campo y a los pequeños productores. Y cómo ven la lucha anticorrupción en megaproyectos extractivos.
por favor. Si quieres tú, Patricia, comienza, por favor. Muchas gracias. Comenzamos igual. Tú cierras con broche de oro, Daniel. Bueno, sí, muchas gracias. En verdad, esa pregunta es muy bonita porque nos lleva a la acción hacia el camino que queremos recorrer para poder concretar esa visión que buscamos, ¿no? La visión es un sueño, es una utopía que está ahí y queremos alcanzarla. Para mí, esa visión de agricultura sostenible, de agroecología, es el poder construir, el poder contar, el poder desarrollar estas comunidades locales resilientes, que son la unidad básica de los sistemas alimentarios sostenibles. Y esa resiliencia, entendida no solo en términos de cambio climático, que quizás es lo que más suena en ese aspecto, sino que también en términos de resiliencia social, de resiliencia económica, ¿no? Es un concepto muy amplio que se aplica a distintas dimensiones. Y en esta unidad básica, digamos, de sistemas alimentarios, muchas comunidades resilientes en distintos ámbitos forman un gran conglomerado, ¿no? En un sistema cada vez más grande que se va multiplicando en forma muy positiva en los territorios. Participan estos consumidores conscientes, educados, donde es increíble ver que esa disrupción que tenemos hoy en día en los sistemas alimentarios han hecho que se distancien, y la idea es esa reconexión nuevamente para poder sentir que con el precio justo que uno paga, uno pueda contribuir a que tengan una vida digna quienes producen los alimentos, y quien produce los alimentos pueda buscar siempre la sostenibilidad en sus sistemas de producción para que pueda proveer un alimento sano a quien se lo compra. En el términos de asistencia técnica, bien se ha dicho, esas formas de generar, de desarrollar capacidades en una forma horizontal, en una forma donde se reconoce el conocimiento ancestral milenario, incorporando las contribuciones de la ciencia moderna, ¿no? Porque de ninguna manera es también ser negacionista al avance tecnológico, pero hay que tener criterios para poder identificar qué es lo que va a traer realmente beneficio. ¿Tecnología para quién? ¿Para qué es necesaria? Son preguntas que nos tenemos que hacer e incorporarlas en ese servicio de formación, de desarrollo de capacidades hacia los agentes de cambio, que estoy cada vez más convencida tienen que estar y ser parte de esas unidades territoriales. Más aún en situaciones de pandemia, donde hemos visto que el acceso a las comunidades rurales es muy difícil por el temor al contagio, y es ahí donde se tiene que invertir en poder desarrollar esos recursos humanos. Y no olvidarnos la investigación, que es también para parejar la cancha. Aquí necesitamos inversión pública, porque no puede ser que 1 de cada 10 dólares se vaya a la agricultura industrial, perdón, 9 de cada 10 dólares se va a la agricultura industrial, y solo 1 se invierte en investigaciones que ayuden a rediseñar los sistemas productivos. Esto es importantísimo anotarlo si queremos realmente tener y concretar esa visión de comunidades locales resilientes en un nuevo sistema alimentario. Muchas gracias. Pues brevemente, veo que estamos ya cerca de la hora. Pero bueno, yo creo que pues, yo soy muy optimista, así soy como persona, pero reconozco también las amenazas. Yo creo que las oportunidades son muchas. Yo creo que hemos mencionado todo el vínculo con la transformación que tanto requerimos con otras corrientes en el mundo, el combate al cambio climático, la discriminación, etcétera, etcétera, para el bien de la biodiversidad. Yo creo que quizás el reto mayor es que podemos, y también diría que parte de mi entusiasmo, de mi esperanza, es que hemos visto un crecimiento en la asignación de fondos hacia la agricultura sustentable. Bueno, pero es una cosa invertir en estas prácticas y otra cosa desmantelar los incentivos perversos. Entonces, yo creo que estamos viendo las dos cosas a la vez. O sea, que vemos que sí es cierto que hay mucho interés en técnicas más sustentables, pero hay mucha vacilación y oposición a por ejemplo, a quitar los subsidios. Entonces, yo veo que, por supuesto, los políticos están están jalados en dos rumbos. Pues el poder del monopolio de los insumos de la agroindustria es muy fuerte. Hay demandas de parte de las organizaciones de base para hacer otro tipo de inversiones, pero también a nivel del gobierno. Incluso lo que preguntó alguien de la audiencia, esto de que puede haber un alcalde, por ejemplo, que permite la entrada de un minero,
que obviamente tiene una afectación enorme sobre los campos agrícolas y a la vez quiere apoyar a los productores agroecológicos. Entonces, tenemos que reconocer que es difícil para los políticos y tenemos que, yo solamente podría ser optimista si se deja atrás la cobardía para realmente enfrentar la dificultad de resolver este problema. Y yo creo que, vuelvo a decir, disculpa que me repito tanto, pero yo creo que si realmente vamos a enfrentar estos intereses políticos que existen para hacer tan difícil el cambio, la única manera de presionar a los políticos es a través de los movimientos sociales. Entonces vuelvo a la teoría de cambio, que si realmente vamos a hacer estos cambios, tenemos que invertir en las organizaciones de base. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ambos. La verdad es que ha sido un honor tenerlos aquí con nosotros. Ha sido un panel de lujo. Y pues no queda más que despedirnos. Esperemos que lo hayan disfrutado y los invitamos a que no se pierdan nuestro siguiente webinar, nuestros sistemas alimentarios en el 2020 y las perspectivas para el 2021, que vamos a transmitir el próximo viernes 27. Ahí los esperamos. Muchas gracias, Daniel y Patricia. Gracias. Muchas gracias también. Adiós. Hasta luego.